El día de hoy vamos a estar adentrándonos al mundo de la endocrinología. Entonces, quiero que presten bastante atención. La clase de hoy es muy importante para que las próximas clases puedan ser entendidas. Vamos a empezar un poquito de generalidades. Muy bien, cuando hablemos de hormonas, vamos a hablarnos de unas sustancias que son sintetizadas por unas células, correcto, y que van a actuar como mensajeros a otras células diana, correcto. Entonces, las hormonas van a ser mensajeros químicos que van a encargarse de comunicar una célula con otra. Este mensaje puede ser para la misma célula. Esta hormona puede producir la misma célula para mandar una información a la misma célula. Puede ser para mandar una información a las células vecinas a él, o puede ser para mandar una información a una célula que se encuentre a distancia, se encuentre lejos de ella, a través del torrente sanguíneo. Correcto. Así tenemos los diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, la autócrina, que ella misma sintetiza su mensajero, correcto, para estimularle a la misma célula, a ella misma se estimula. La paracrina, para estimularle a las células vecinas. Y la endocrina es la que libera su mensajero químico al torrente sanguíneo y ahí viaja a distancia para estimularle o para enviarle una señal a una célula que se encuentra a distancia, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de hormonas, vamos a referirnos a sustancias sintetizadas por células, las cuales una vez sintetizadas van a actuar sobre células diana específicas, los cuales vamos a llamarles mensajeros. Lo mismo, los mensajeros químicos son sustancias encargadas de comunicar una célula con otra, ¿correcto? Perfecto. Así tenemos los tipos de mensajeros químicos, los cuales vamos a estar viendo uno por uno el día de hoy. ¿Correcto? Así tenemos los neurotransmisores que van a ser liberados a través de los axones terminales, las hormonas endócrinas, que van a ser producidos por glándulas o células especializadas, que de ahí, esta sería nuestra hormona endocrina, que una vez que son producidas, correcto, por las células, van a ser vertidas al torrente sanguíneo y ahí empieza a viajar para actuar sobre la célula, sobre su célula diana específica, correcto. Eso es una célula, eso es una hormona endocrina, correcto. Producida por una célula, una glándula especializada, lo vertida o lo se libera hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre, correcto, y ahí empieza a viajar hasta su célula diana específica. Esa es una hormona endocrina, correcto. Una hormona neuroendocrina sería lo mismo, solamente que en vez de ser secretada por unas glándulas o células, van a ser secretadas por las neuronas. Y ahí también es vertida hacia la sangre y empieza su trayecto, ¿correcto? Hasta su célula diana específica. Ahora, las hormonas parácrinas, como pueden ver acá en la imagen, acá no se ve nomás la imagen. Esta es una hormona parácrina. Es producida, correcto, por una célula y es vertida luego hacia
el líquido extracelular. Esto sería nuestro líquido extracelular, ¿correcto? Para luego actuar sobre las células vecinas a nuestra célula, ¿correcto? Eso es una hormona parácrina, secretada por células hacia el líquido extracelular y ahí actúan sobre las células vecinas. Eso es parácrina, ¿correcto? Todo esto creo que ya habrán hablado en la parte de histología. Entonces, solamente estamos repitiendo. Luego tenemos las hormonas autócrinas. Su nombre ya dice, autócrinas, ¿correcto? Van a secretar lo mismo, su producto hacia el líquido extracelular, ¿correcto? Y de ahí actúan sobre ellas mismas. Ellas mismas se autorregulan, por eso es autócrina, ¿correcto? Secretadas por las células hacia el y ahí actúan sobre ellas mismas, ¿correcto? Son las hormonas autócrinas. Y otro tipo de mensajero químico son las citocinas. Las citocinas son péptidos, ¿correcto? Que en algunas ocasiones también pueden actuar como hormonas, ¿correcto? Perfecto. Y ahí tenemos entonces nuestros mensajeros químicos, nuestros neurotransmisores, ¿correcto? Como la acetilcolina, ¿correcto? Las hormonas endócrinas, ¿correcto? Como la insulina, el glucagón, que son secretadas por el páncreas y ahí comienza su viaje, ¿correcto? El glucagón se va hacia el hígado y promueve la liberación de glucosa en la sangre, ¿se acuerdan? Eso es un tipo de hormona endocrina, por ejemplo, ¿correcto? Un poco. Acá lo mismo. Las hormonas, como ya habíamos hablado, van a actuar como mensajeros químicos y se pueden clasificar autócrina. ¿Por qué? Porque actúan sobre ellas mismas. La célula sintetiza, libera hacia el líquido extracelular y este mensajero químico actúa sobre ellas mismas, ¿correcto? Un ejemplo es el factor de crecimiento que vamos a estar hablando, el factor de crecimiento insulinoide tipo 1 o factor de crecimiento, ¿correcto? Vamos a estar hablando sobre cuando es liberado su hormona, actúa sobre el mismo factor, sobre la misma célula, ¿correcto? ¿Y qué produce? Produce la división de esta célula para que se libere mayor cantidad de factor de crecimiento. Entonces, un tipo de hormona autócrina, ¿correcto? La paracrina, podemos ponerle como ejemplo, como recién ya dijimos también, la insulina y el glucagón, ¿correcto? Una vez que se secreta estas hormonas de tipo paracrina, se vierte hacia el líquido extracelular y ahí actúa hacia las células vecinas, ¿correcto? Un ejemplo son las células beta, por ejemplo, del páncreas. Células beta van a ser encargadas de secretar insulina. Cuando se secreta la insulina inactiva las células alfa, ¿correcto? Que secretan glucagón, o sea, actúan en las células vecinas a ellas, ¿correcto? Ustedes saben que todas estas células están bien juntas unas con otras. Células beta, las células alfa, las delta, ¿correcto? Del páncreas. La beta secreta insulina, ¿correcto? La célula alfa secreta glucagón, ¿correcto? El glucagón sirve para aumentar los niveles de glicemia en sangre, ¿correcto? Y las células beta que secretan insulina para disminuir, ¿correcto? Cuando la glicemia está aumentada, entonces las células beta secretan insulina para poder aumentar, para poder disminuir, correcto, la glicemia. Y también actúa en vecindad sobre las células secretoras del glucagón para poder inhibirla. ¿Por qué? Porque el glucagón promueve lo contrario, ¿correcto? Eso es un ejemplo.
de una parácrina, ¿correcto? Una endocrina también podemos ponerle como mismo ejemplo a la insulina y el glucagón, ¿correcto? Una endocrina, una hormona endocrina, va a ser la que va a vertir su contenido hacia el torrente sanguíneo, como vimos recién, y ahí viaja para actuar sobre su célula diana específica. Por ejemplo, el glucagón. El glucagón es producida por el páncreas, ¿correcto? Por las células alfa del páncreas. Una vez que son producidas, se vierte al torrente sanguíneo y comienza su viaje. Se va, por ejemplo, hacia el hígado, donde promueve la liberación de glucosa, ¿correcto? El glucógeno convierte nuevamente en glucosa, ¿correcto? Para aumentar nuestra glicemia de esta forma, ¿correcto? Muy bien. Las neurocrinas, como ya habíamos visto, mediadas por neurotransmisores, ¿correcto? Un ejemplo de ellos que conocemos la acetilcolina, liberada acá por los neurotransmisores, los botones sinápticos, ¿correcto? Y por último, tenemos la feromonal, ¿correcto? Que corresponden a las feromonas, que van a ser mensajeros químicos que viajan a través del aire, ¿correcto? Más bien sería a través del aire o a través del olor, ¿correcto? Que actúan de forma subconsciente. Muy bien. El sistema endocrino va a depender de las hormonas, ¿correcto? Que son sustancias químicas que van a ser liberados, ¿correcto? Hacia el líquido extracelular o al torrente sanguíneo para enviar un mensaje específico a una célula diana, ¿correcto? Puede ser a la misma célula, puede ser a la célula que está al lado o puede ser a una célula que está allá bien lejos, ¿correcto? Y estas hormonas, a su vez, van a llevar la información para regular variadas funciones, como vamos a ir viendo, dependiendo de la hormona que estemos hablando, ¿correcto? Así regulamos el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción, el comportamiento, y todo esto vamos a ir desglosando, ¿correcto? Muy bien. Así entonces tenemos en el sistema endocrino, por ejemplo, tenemos al hipotálamo, ¿correcto? El hipotálamo va a secretar la somatostatina, va a secretar la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que vamos a estar hablando también de ella, va a liberar la hormona inhibidora de la prolactina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, ¿correcto? La hormona liberadora de tirotropina, la oxitocina y la ADH, o también llamada vasopresina, ¿correcto? Vasopresina o hormona antidiurética. Hormona antidiurética porque no permite que se pierda líquido, permite una mayor reabsorción a nivel de los túbulos renales, ¿correcto? Antidiuresis, por eso, ¿correcto? O también llamada vasopresina porque también tiene un efecto potente sobre los vasos, ¿correcto? Produce vasoconstricción. Cuando la presión arterial está baja, esta hormona ya habíamos hablado, cuando la presión arterial está baja, entonces se libera la vasopresina, ¿correcto? El hipotálamo libera la vasopresina para poder aumentar nuevamente la presión arterial, ¿correcto? Entonces produce una vasoconstricción, aumenta la PA. Produce un aumento del volumen circulante de sangre porque aumenta disminuye las pérdidas renales, la pérdida de líquidos a nivel renal, a nivel de los túbulos renales, ¿correcto? Muy bien.
De todo ello vamos a estar hablando, ¿correcto? Un poquito nomás para poder ir aclarando la somatostatina, entonces liderada por el hipotálamo, es una hormona, ¿correcto? Cuya función va a ser inhibir la hormona de crecimiento, ¿correcto? Entonces, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, su nombre ya dice, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿correcto? Función, estimularle a la hormona de crecimiento. Hormona inhibidora de la prolactina, también su nombre ya dice. ¿Cuál va a ser su función? Inhibirle a la prolactina. ¿Correcto? La hormona liberadora de gonadotropina, también su nombre ya dice. ¿Correcto? Su función, estimularle a la LH y la FSH, que vamos a ir viendo también en sus clases, en la clase correspondiente. ¿Correcto? La LH es la hormona luteinizante y la FSH es la hormona folículo estimulante. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Antes habrán tocado un poquito en la parte de histología. La CRH es la hormona liberadora de corticotropina. ¿Correcto? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la función? Su nombre ya dice. ¿Correcto? Activarle o estimularle a la hormona corticotropina. ¿Correcto? La CTH. La TRH es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Cuál es la función? Estimular la TSH, que es la hormona a su vez estimulante de la tiroides. ¿Qué vamos a ir viendo? ¿Correcto? También la oxitocina y la ADH son secretadas por el hipotálamo. ¿Correcto? No se olviden de estas dos. No confundan, porque se quiere confundir. Estas dos se quieren confundir, la oxitocina y la ADH se quieren confundir. ¿Por qué? Porque estas dos hormonas, correcto, son producidas por el hipotálamo, pero son secretadas por la hipófisis posterior, como vamos a ir viendo. Solamente son almacenadas y secretadas por la hipófisis posterior, pero son producidas por el hipotálamo, ¿correcto? Luego tenemos la glándula pineal, que va a producir la melatonina, ¿correcto? Hormona encargada del sueño. Luego tenemos la glándula pituitaria, o encargada de producir, ¿correcto?, la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la corticotropina y la hormona estimulante de la tiroides. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos a la glándula tiroides. La glándula tiroides, como vamos a ir viendo también en su clase respectiva, va a secretar la tironina y la tiroxina, T3, T4, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Y las glándulas paratiroides, que van a secretar la hormona paratiroidea, PTH, ¿correcto? PTH. Luego tenemos también al corazón. El corazón va a secretar también una hormona, es el péptido natriurético auricular. ¿Para qué? Para regular la distensión del mismo, regular la volemia, participa en la regulación de la volemia, ¿correcto? Muy bien, cuando las paredes de nuestro corazón reciben mucha cantidad de líquido, mucho volumen, se distiende, ¿correcto? Se estira. Y este estiramiento produce la liberación del péptido natriurético auricular, ¿correcto? Cuya función va a ser disminuir la volemia, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, ¿correcto? Estas glándulas suprarrenales van a secretar el cortisol, la aldosterona, la adrenalina, ¿correcto? Luego tenemos a los riñones.
que van a secretar la renina. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Cuya función es regular también la presión arterial. ¿Se acuerdan? Perfecto. Estamos solamente citando, correcto, las hormonas de nuestro sistema endocrino. Cada uno de ellos vamos a tener que estar hablando, correcto. Luego tenemos las astrinas, que ustedes ya conocen, que estimula la liberación de ácido clorhídrico, correcto, secretada a nivel del estómago. La secretina, correcto, secretada a nivel del duodeno, correcto. ¿Qué producía la secretina? Producía la estimulación, correcto, del páncreas, y para la liberación del páncreas, para la liberación de su jugo pancreático, y lo mismo también para la vesícula biliar, correcto. Luego tenemos la CCK, correcto, que también estimula la liberación de jugos pancreáticos, como de la bilis, correcto. Principalmente cuando la comida es rica en grasa, ¿se acuerdan? Perfecto. Luego tenemos la insulina y el glucagón liberadas por nuestro páncreas, ¿correcto? Los estrógenos y progesteronas liberadas por los ovarios, y la testosterona liberada por los testículos, ¿correcto? Esto sería un resumencito de todo lo que estaremos o tendríamos que estar hablando, ¿correcto? Perfecto. Creo que hay gente que quiere entrar. Hay gente que quiere entrar. Me avisa nomás si hay alguien que quiera entrar, sin problema. Muy bien, entonces cuando hablemos del sistema endocrino, vamos a hablar del hipotálamo, vamos a hablar de la glándula pituitaria, vamos a hablar de la glándula pineal, de la tiroides, de la paratiroides, vamos a hablar de las glándulas suprarrenales, ¿correcto? Vamos a hablar de los ovarios, de los testículos, ¿correcto? Cada uno de nuestros componentes, cada uno de los componentes de nuestro sistema endocrino. Perfecto. Ahora, según su estructura química, tenemos dos divisiones grandes de los tipos de hormonas, ¿correcto? Por un lado tenemos las esteroides, que son liposolubles, hidrofílicas, y las no esteroideas, ¿correcto? Que son hidrosolubles. Entonces es muy importante conocerlo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, ¿correcto?, que una célula va a producir se va a producir la hormona, ¿correcto? Y va a salir hacia el líquido extracelular, va a pasar al torrente sanguíneo, ¿correcto? Y de acuerdo a su naturaleza química, va a ser transportado a otra célula, ¿correcto? Va a ingresar dentro de otra célula, ¿correcto? Ustedes saben que esta membrana que está acá, sería esto, ¿correcto? Corresponde a nuestra bicapa de lípidos. Esto es lípido, ¿correcto? Una sustancia lipídica va a atravesar sin ningún problema la membrana, la bicapa de lípidos, ¿se acuerdan? Correcto, por su naturaleza. Correcto, ¿qué quiere decir? Que las hormonas esteroideas no necesitan receptores que se encuentren dentro de la membrana
para atravesar esta misma. Atraviesa sin ninguna facilidad la membrana, la bicapa de lípidos, ¿correcto? Entonces va a tener receptor para la transcripción, ¿correcto? Ya dentro del núcleo o dentro del citoplasma. Pero sin embargo, las hormonas no esteroideas no pueden atravesar, ¿correcto? Porque no son liposolubles, son hidrofílicas, ¿correcto? Entonces, ahora en el momento de ingresar va a tener que ser por una proteína facilitadora, por el sistema de segundos mensajeros. Nuestra hormona es nuestro primer mensajero, ¿correcto? Más adelante veremos el sistema también de segundos mensajeros que van a facilitar en el caso de que hablemos de una hormona no esteroidea, ¿correcto? La no esteroidea, por su naturaleza hidrofílica, no liposoluble, no va a poder atravesar directamente la membrana, sino que va a tener que hacer a través de un transportador, ¿correcto? Un facilitador, a través del sistema de segundos mensajeros, como vamos a ir viendo más adelante, ¿correcto? Entonces, ubicándonos nuevamente en el tema, tenemos dos grandes grupos, las esteroideas y las no esteroideas. Solamente les expliqué un poquito acá para que vean la importancia de saber las divisiones de nuestras hormonas, de conocer su estructura química, ¿correcto? En las esteroideas vamos a tenerle como ejemplo al cortisol, la aldosterona, estrógenos, progesterona, la testosterona, ¿correcto? Sin embargo, las que son hidrosolubles o no esteroideas, vamos a dividir en tres grupos principales: las de naturaleza proteica, las de naturaleza peptídica y las aminas. Aminas porque son derivados de aminoácidos, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre las proteicas y peptídicas? Las dos son derivados de aminoácidos, formados por aminoácidos, solamente que para hablar de naturaleza proteica tenemos que hablar de más de 100 aminoácidos, ¿correcto? Para hablar de naturaleza peptídica aún menos de 100 aminoácidos, ¿correcto? Ahí clasificamos una hormona peptídica o una hormona proteica, ¿correcto? Muy bien. Y para decir que es un derivado, para decir que es un amino, ¿correcto? Tiene que tener un grupo amino. Así mismo. Las no esteroideas proteicas, como ejemplo, la vamos a tener a la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona paratiroidea, la calcitonina, insulina, glucagón. Cada una de estas hormonas vamos a hablar más a profundidad. No se preocupen, también quiero que le conozcan primero. Vamos a conocerles primero, después vamos a ir hablando de cada una en específico. Las de naturaleza peptídica, tenemos la vasopresina o hormona antidiurética, ¿correcto? La oxitocina, la somatostatina y la TRH o hormona liberadora de tirotropina. Los derivados aminos tenemos las hormonas tiroideas como la tiroxina y las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La noradrenalina y la adrenalina. ¿Correcto? Perfecto. Vamos a ver un poquito la síntesis de nuestras hormonas. Vamos a hablar primeramente de la síntesis de una hormona proteica, de naturaleza proteica. ¿Correcto? Primero, ocurre la transcripción de nuestro ADN
en el núcleo, se transcribe y nuestro ADN se convierte en ARN mensajero, ¿correcto? Este ARN mensajero sale del núcleo. Ustedes saben que ustedes no pueden, el ADN no puede salir del núcleo, ¿correcto? Entonces se tiene que transcribir la información que está dentro del ADN, se tiene que escribir en otro papel y ese papel se puede sacar. Ese papel es nuestro ARN mensajero, ¿correcto? Él sale en el núcleo. Una vez que sale en el núcleo, ¿correcto? Como que va a ser naturaleza proteica, los ribosomas se unen a este ARN mensajero y le llevan hacia el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es encargada de la síntesis proteica. Todo lo que sea de naturaleza proteica es el retículo endoplasmático rugoso. Todo lo que sea de naturaleza lipídica es el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan? Perfecto. Entonces, primero ocurre la transcripción, el ADN se convierte en ARN mensajero y sale hacia el citoplasma. Correcto, del núcleo al citoplasma. Luego es encontrado por estos ribosomas que le van a llevar hacia el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso ocurre la traducción del ARN mensajero. Se traduce la información que contiene el ARN mensajero. Y al traducir esta información, obtenemos nuestra preprohormona. ¿Correcto? Esto dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esta preprohormona se va a convertir mediante una enzima en una prohormona, ¿correcto? Dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esta prohormona va a pasar luego a nuestro aparato de Golgi para su empaquetamiento, ¿correcto? Dentro del aparato del Golgi, esta prohormona se empaqueta, se coloca en unas vesículas, se empaquetan en vesículas, se encapsulan, ¿correcto? Y dentro de la vesícula existen unas enzimas que activan a la hormona, ¿correcto? Entonces, esta prohormona todavía era inactiva. Una vez que se almacena, se empaqueta dentro de las vesículas, ahí las enzimas actúan sobre ellas, ya en el aparato de Golgi, y esta prohormona se convierte en una hormona biológicamente activa. ¿Se entiende? Prohormona es una hormona, pero biológicamente inactiva todavía. ¿Correcto? Perfecto. Una vez empaquetado y encapsulado, es liberado del aparato de Golgi hacia el citoplasma y se empieza su almacenamiento hacia la zona apical de nuestras células. Se almacenan todas las hormonas, todas las vesículas que contienen las hormonas a nivel, la parte más apical de nuestra célula. ¿Correcto? Ahora, si tenemos un aumento del calcio o aumento del AMP cíclico, en este caso, esta hormona que está almacenado en la parte más apical, se acerca a la membrana plasmática de nuestra célula, se une a la membrana plasmática de la célula y se libera hacia el torrente sanguíneo o hacia el líquido extracelular, ¿correcto? Por un proceso llamado exocitosis, ¿correcto? Por medio de un aumento del calcio a nivel intracelular o aumento del AMP cíclico, que van a producir la exocitosis, ¿correcto? La liberación de estas hormonas que se encuentran ya acá almacenados y empaquetados en vesículas, ¿correcto? Muy bien. Esto es el mecanismo de síntesis de una hormona proteica.
Resumiendo, ocurre la transcripción. Luego de la transcripción, convertir el ADN en ARN, ocurre la traducción en el retículo endoplasmático rugoso. La traducción es convertir el ARN mensajero en una preprohormona, ¿correcto? Luego de la traducción ocurre el empaquetamiento y encapsulación de nuestra hormona, ¿correcto? Ya en el aparato de Golgi. La prohormona se empaqueta y se encapsula. Dentro de la vesícula tenemos enzimas que van a activarle a nuestra hormona, convirtiendo la prohormona en hormona, ¿correcto? Y por último, el almacenamiento, ¿correcto? En la parte más apical de nuestra célula. Y si hay los estímulos necesarios, aumento del calcio AMP cíclico, ocurre la liberación hacia el líquido extracelular, ¿correcto? Hacia el torrente sanguíneo. Ocurre la exocitosis. Perfecto. Muy bien. Lo mismo. Todo nuestro núcleo, acá está nuestro ADN, se transcriben ARN mensajero. Ustedes ven acá el retículo endoplasmático, esto es rugoso. ¿Por qué? Porque están unidos muchos ribosomas a él. Esa es la diferencia entre el rugoso y el liso, ¿se acuerdan? Perfecto. Luego de la traducción, luego de la transcripción comienza la traducción, que es la traducción justamente de la información que vino del núcleo, ¿correcto? Entonces, ahí obtenemos nuestra preprohormona, ¿correcto? Luego va al aparato de Golgi para su empaquetamiento, ¿correcto? Y así nuestra prohormona, una vez que es colocada en una vesícula, esta vesícula tiene enzimas que van a activar esta prohormona, convirtiéndola así en hormona, para luego su almacenamiento, ¿correcto? Y liberación por medio de una exocitosis, liberación o secreción si existen los estímulos necesarios, ¿correcto? Muy bien. Eso era con respecto a las hormonas proteicas. Ahora, con respecto a las hormonas esteroideas, ya habíamos hablado que las hormonas esteroideas son liposolubles, ¿correcto? Y van a tener como precursor al colesterol. Casi todas ellas tienen como precursor al colesterol. Y están formados por 3 ciclohexilo. Esto es un ciclohexilo. ¿Se acuerdan por química? Esto es otro ciclohexilo. 3 ciclohexilo. 1, 2, 3. Y un ciclopentino. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Ciclopentino. 3 ciclohexilo, un ciclopentino. Estas son las estructuras de las hormonas esteroideas, si ustedes se fijan. Fíjense, el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol, ¿correcto? Que son hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir? Son hormonas liposolubles. Muy bien. ¿Y cómo van a hacer la síntesis entonces de estas hormonas lipídicas? Perfecto. Se salta algunos pasos cuando hablamos de hormonas lipídicas. Ocurre la transcripción también a nivel del núcleo. El ADN, ¿correcto? Se convierte en ARN mensajero, proceso llamado transcripción. El ARN mensajero sale al citoplasma y viaja hacia el retículo endoplasmático liso. Liso porque estamos hablando de sustancias, síntesis de lípidos, correcto. Síntesis de lípidos es retículo endoplasmático liso,
proteico es retículo endoplasmático rugoso. Y acá en el retículo endoplasmático liso ocurre la traducción de nuestro ARN mensajero, ¿correcto? El ARN mensajero se convierte en se traduce a nuestra hormona. Como nuestra hormona es de carácter lipídica, no necesita pasar al aparato del Golgi y que se almacene en vesículas de transporte. ¿Por qué? Porque justamente es de naturaleza lipídica, puede atravesar sin problema nuestra bicapa de lípidos, ¿correcto? Porque es liposoluble, no va a necesitar de vesículas de transporte que se unan, ¿correcto?, a la membrana y después se libere. Esta hormona lipídica atraviesa sin facilidad, con mucha facilidad nuestra membrana, nuestra bicapa de lípidos, ¿correcto? Entonces, no hay forma de estar almacenando como una hormona proteica, almacenar y cuando haya un estímulo, liberar, ¿se entiende? Esto no ocurre en las hormonas lipídicas, este paso que vimos hace rato, ¿correcto? Este almacenamiento no van a poder producir en una hormona lipídica. ¿Por qué? Porque una vez que llega acá, la hormona ya puede atravesar sin problema, no se almacena, no necesita de estímulos como el aumento del calcio y el AMP cíclico para que esta vesícula de transporte se una, correcto, a la membrana y ahí sea liberado, ¿se entiende? Una vez que se forma, atraviesa directamente hacia el torrente sanguíneo. Perfecto. Por eso es bueno entender la naturaleza química de las hormonas. Vimos las proteicas, son las lipídicas. Así van a entender su transporte. Las hormonas aminas son derivados de la tirosina, un aminoácido llamado tirosina. Correcto. Acá tenemos, en las hormonas aminas, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos divisiones nuevamente dentro de las aminas, por decir así. Por un lado, las hormonas aminas que son liposolubles y por otro lado, las hormonas aminas que son hidrosolubles. ¿Correcto? Las hormonas aminas que son liposolubles son las hormonas tiroideas. ¿Correcto? La tiroxina y la triiodotironina. Y las que son hidrosolubles son las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Perfecto. Esto es un cuadro que tienen en el Guyton. Como que es la primera vez que estamos hablando de estas hormonas. Vamos a ver por si no tenemos mensajes. No tenemos ningún mensaje. Como que es la primera vez que estamos hablando de ellos, vamos a ir retocando. Después ya vamos a hablar más de forma más agilizada, más rápida de cada una de ellas, porque ya van a conocerlas. ¿Correcto? Muy bien. Las hormonas lideradas por el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar la TRH. Traten de ir conociéndoles por su nombre. Nosotros normalmente solo usamos la abreviatura. ¿Correcto? La TRH, hormona liberadora de tirotropina, liberada por el hipotálamo. Correcto. Tenemos acá arriba nuestro hipotálamo. Acá nuestro hipotálamo unido a nuestra
hipófisis. ¿Correcto? A través del tallo hipofisiario. Todo esto vamos a hablar, no se preocupen, ¿está bien? Solamente para que entiendan. El hipotálamo va a secretar hormonas que van a actuar sobre el hipotálamo. El hipotálamo a su vez secreta hormonas endocrinas, ¿correcto? Entonces, el hipotálamo secreta hormonas que van a actuar sobre la hipófisis, ¿correcto? La hipófisis tiene funciones endocrinas importantes, como vamos a ir viendo. La hipófisis dividimos en dos, una adenohipófisis, ¿se acuerdan? Y una neurohipófisis. Hipófisis anterior, adenohipófisis, y hipófisis posterior o neurohipófisis. Vamos a hablar cada uno de ellos, no se preocupen, está bien, solamente para ubicarnos. Y acá en la parte media que corresponde a la pars media, pars intermedia. Antes se acuerdan todo por neuroanatomía todavía. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro hipotálamo. Nuestro hipotálamo va a secretar hormonas. Una de las hormonas que secreta, por ejemplo, es la TRH, hormona liberadora de tirotropina. ¿Cuál es la función de la TRH? Estimular la TSH y la prolactina. ¿Correcto? Va a estimular la secreción de la TSH y la prolactina. La TSH y la prolactina es secretada por la hipófisis, ¿correcto? Entonces el hipotálamo ejerce sus acciones sobre la hipófisis. ¿Se dan cuenta? Correcto. Entonces, ¿cuál es la función de la TRH? Estimular la TSH y la prolactina. TSH es nuestra hormona estimulante de la tiroides. Estimulamos se ha estimulado la TSH para que la tiroides a su vez secrete mayor cantidad de T3 y T4. ¿Entiendes? Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la estructura química? Péptica. Naturaleza péptica. Luego tenemos la CRH o hormona liberadora de corticotropina, secretada también por el hipotálamo. ¿Correcto? Su función es estimular la liberación de la ACTH o hormona corticotropina. ¿Correcto? Muy bien. También de naturaleza péptica. Luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o GHRH, su abreviatura. ¿Correcto? Como su nombre ya dice, liberadora de hormona de crecimiento. ¿Qué va a hacer? Va a estimularle a la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento actúa y realiza muchísimas funciones, ¿correcto? Como vamos a ir viendo ya. Luego tenemos la somatostatina, o también llamada GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo opuesto? Inhibición de nuestra hormona de crecimiento, ¿correcto? Casi todas las hormonas secretadas a nivel del hipotálamo tienen naturaleza peptídica, ¿correcto? Para que tener en cuenta. Bien, naturaleza peptídica. Luego tenemos la hormona liberadora de gonadotropina. Todas estas hormonas son secretadas por el hipotálamo. O sea, no se olviden, secretadas por el hipotálamo con acción hacia la hipófisis. ¿Correcto? Induce la liberación de LH y FSH, hormona leutinizante y hormona folículo estimulante. ¿Correcto? El factor inhibidor de dopamina o factor inhibidor de la prolactina, ya su nombre ya dice, factor inhibidor de la prolactina. ¿Cuál va a ser su función? Inhibir la liberación de la prolactina. Esto es una amina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estas son las hormonas secretadas por el hipotálamo, que vamos a ir hablando cada una de ellas y tienen que saber, ¿correcto?
Luego tenemos la adenohipófisis. Como vimos, acá está nuestra hipófisis en la parte más superior. Luego por debajo de nuestra hipófisis está acá está nuestro hipotálamo acá arriba, por debajo del hipotálamo está nuestra hipófisis, ¿correcto? Esta hipófisis dividíamos en dos, una adenohipófisis o hipófisis anterior y una neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿correcto? Muy bien. Con respecto a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a producir la hormona de crecimiento, ¿correcto? La hormona de crecimiento, a su vez, mismo recincito, que es inhibida por la somatostatina, que es producida ¿por quién? Por la hipófisis. ¿Se acuerdan? La hipófisis de acá arriba, por ejemplo, secreta la somatostatina. ¿Cuál es la función de la somatostatina? Inhibirle a la hormona de crecimiento, que la adenohipófisis no produzca hormona de crecimiento. ¿Se va entendiendo? Perfecto. También la hipófisis, por ejemplo, libera la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. GHRH. ¿Se acuerdan? Su abreviatura. Entonces es la hipófisis todavía. Ya está. Está acá. GHRH. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y la somatostatina. Por el hipotálamo, como les dije, ¿correcto? Entonces la somatostatina actúa sobre la adenohipófisis y inhibe que se produzca hormona de crecimiento. Pero ¿quién es la que produce la hormona de crecimiento? La adenohipófisis, ¿correcto? La hipófisis solamente actúa sobre la adenohipófisis o estimulando o inhibiendo la formación de hormona de crecimiento a través de la adenohipófisis. Si es la somatostatina, se inhibe, ¿correcto? Si es la GHRH o hormona liberadora de hormona de crecimiento, se estimula. Perfecto. Solamente para recordar, ya que por ser la primera clase debemos de conocerles a nuestras hormonas para luego profundizar. ¿Correcto? Muy bien, estamos adentrando al mundo de la endocrinología. Entonces la adenohipófisis va a producir la hormona de crecimiento, ¿correcto? ¿Cuál es la función de nuestra hormona de crecimiento? Tiene muchísimas funciones. Resumiendo, crecimiento general de todas las células. Como su nombre ya dice, hormona de crecimiento. Crecimiento de casi todas las células y tejidos, ¿correcto? Aparte de eso, claro, para el crecimiento va a tener que estimular la síntesis proteica, ¿correcto? La liberación de glucosa en sangre, un montón de funciones, ¿correcto? Naturaleza péptica. Todas las hormonas de la adenohipófisis, naturaleza péptica. Luego tenemos la hormona estimulante de la tiroides o la TSH, ¿correcto? La TSH, ¿se acuerdan que era estimulada también por la hipófisis? Correcto. Mediante la TRH o hormona liberadora de tirotropina. ¿Se acuerdan? Que le estimula. ¿Estimula a quién? A la adenohipófisis para que la adenohipófisis secrete la TSH o hormona estimulante de la tiroides. ¿Cuál es la función de la TSH? Secreción de hormonas tiroideas, la tirosina y triiodotironina, T3, T4. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos la ACTH, o hormona corticotropina, corticotropa. ¿Correcto? ¿Quién libera la ACTH? La adenohipófisis. ¿Correcto? Pero ¿quién tiene control sobre ella? La hipófisis. ¿Correcto?
Muy mediante, ¿dónde nos quedamos? La ACTH, la corticotropina. ¿Quién libera la hormona corticotropina? La adenohipófisis. ¿Correcto? Muy bien. Siempre también sufre influencias de la hipófisis, del hipotálamo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la función de la ACTH? Estimular la secreción de las hormonas córtico suprarrenales. ¿Cuáles son las hormonas córtico suprarrenales? El cortisol, los andrógenos, la aldosterona. Todo ello vamos a hablar cuando hablemos de las glándulas suprarrenales. No se preocupen, también solamente estamos dando un pantallazo ahora mismo, ¿correcto? Luego tenemos la prolactina. La prolactina también es liberada por la hipófisis anterior o adenohipófisis. Hipófisis anterior o adenohipófisis. ¿Cuál es la función de la prolactina? Desarrollo de la mama, correcto, principalmente cuando desde el momento que ocurre la implantación, correcto, desarrollo de la mama femenina y secreción de leche, correcto, función de la prolactina. Entonces la prolactina también es liberada por la adenohipófisis, correcto. También sufre estimulaciones del hipotálamo, correcto, mediante la PIH, ¿se acuerdan? Hormona inhibidora de la prolactina, que es secretada por el hipotálamo. Carga. Hipotálamo arriba, hipófisis abajo, ¿correcto? Muy bien. Nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis, unido por el tallo hipofisiario que vamos a ver más adelante. Entonces nuestro hipotálamo, entonces nuestra hipófisis acá abajo. La hipófisis dividimos en una región anterior, la región posterior. La anterior es nuestra adenohipófisis y la posterior es nuestra neurohipófisis. ¿Correcto? Solamente para recordar. Luego tenemos la FSH, hormona folículo estimulante. Función, crecimiento de los folículos en el ovario. También maduración de las células de Sertoli y de los espermatozoides. ¿Correcto? Función de la hormona folículo estimulante, FSH. También también es regulado por el hipotálamo, ¿correcto? A través de la GnRH, ¿se acuerdan? O hormona liberadora de gonadotropina. Un poco acá, si está en lo cierto. Acá está, GnRH, hormona liberadora de gonadotropina, ¿correcto? Muy bien. Induce la liberación de LH y FSH, lo que recién estábamos viendo por parte del hipotálamo, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Todo se va correlacionando. Pues ya le va a parecer fácil porque se correlaciona, ¿correcto? Y la hormona luteinizante, lo mismo, ¿correcto? ¿Cuál es la función? Estimular la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig, como vamos a ver ahora en su capítulo correspondiente. También estimula la ovulación, formación del cuerpo lúteo, síntesis de estrógenos y progesterona por parte del ovario. Todo esto vamos a hablar en su clase correspondiente, así que no se preocupen. Esto todavía vamos a adentrarnos mucho más. Esto es una clase de generalidades todavía. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora tenemos la neurohipófisis. En la neurohipófisis vamos a tener dos hormonas. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la oxitocina. Solamente no quiero que se confundan acá. Estas dos hormonas no son producidas
por la neurohipófisis. Son secretadas por la neurohipófisis, pero no son producidas por la neurohipófisis. ¿Correcto? Tenemos acá así nuestro hipotálamo. ¿Correcto? Acá nuestro tallo hipofisiario. Y acá nuestra hipófisis, que se va a dividir en una anterior y en una posterior. ¿Correcto? Nuestro hipotálamo va a producir estas dos hormonas y por medio de una red nerviosa viaja hasta la neurohipófisis estas hormonas, ¿correcto? Y empiezan a almacenarse acá en la neurohipófisis, ¿correcto? Se almacena se produce en el hipotálamo, se almacena entonces en la neurohipófisis y de acá se secreta posteriormente, ¿correcto? Entonces no confundir esa parte. La neurohipófisis no produce ninguna hormona, solamente secreta. Entonces, la neurohipófisis se va a secretar la ADH y la oxitocina. ADH es hormona antidiurética, ¿correcto? ¿Cuál es la función? Incrementa la reabsorción de agua por los riñones. La ADH, hormona antidiurética, también se llama vasopresina. ¿Por qué creen que se llama vasopresina? Se llama también vasopresina porque produce una vasoconstricción, ¿correcto? Y por ende aumento de la presión arterial, lo que ya habíamos hablado, ¿correcto? Y también la oxitocina. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Estimular la eyección. Tienen acá, eyección de la leche, ¿correcto? Y también importante durante el parto. ¿Por qué? Porque induce las contracciones o potencia las contracciones uterinas durante el alumbramiento, durante el parto. ¿Se entiende? Perfecto. Importante nuestra oxitocina. Luego ya tenemos la tiroides, otra glándula endocrina. ¿Cuál es la función de la tiroides? Producir la tiroxina, que es la T4, y la triiotironina, T3. ¿Correcto? Esto en mayor proporción que la T3. Solamente que la T3 es la forma activa. Todo esto vamos a ir viendo cuando hablemos de la tiroides. ¿Correcto? Toda la T4 circulante al fin y al cabo se van a llegar a convertir nuevamente en T3 o triiotironina para ejercer sus funciones. ¿Cuál es la función de las hormonas tiroideas? Incrementar la velocidad de las reacciones químicas. Esa es su función. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que cuando tenemos un hipotiroidismo, un déficit de estas hormonas tiroides, todas nuestras reacciones químicas están más lentas. Entonces, el paciente hipotiroideo es un paciente lento, un paciente que todo va a ser más lento, ¿se entiende? Y un paciente, sin embargo, hipertiroideo, sin embargo, va a ser el paciente acelerado, todo va a ser más rápido, ¿entiendes? Él va a estar acelerado, él va a estar tembloroso, va a temblar todo el paciente de tanto que está incrementado sus reacciones químicas, ¿entiendes? Y también tenemos por medio de la tiroides la calcitonina. ¿Cuál va a ser la función de la calcitonina? Favorecer el almacenamiento de calcio en los huesos. ¿Correcto? Muy bien. Ya en nuestra glándula suprarrenal vamos a tener una corteza suprarrenal, ¿correcto? Donde vamos a tener la secreción del cortisol y la aldosterona. El cortisol, vamos a ver que va a tener muchas funciones. Algunas de ellas en el control del proteico, control del metabolismo de los carbohidratos, grasas, ¿correcto? También se cree que tienen un efecto antiinflamatorio. La aldosterona
su función, solamente se acuerdan del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan? Sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando hablamos de fisiología renal. Perfecto. Entonces su función, reabsorción de sodio a nivel renal. ¿Correcto? Muy bien. Reabsorción de sodio a nivel renal y por ende también secreción de potasio e hidrogeniones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el sodio, ustedes saben que se reabsorbe mediante la ATPasa sodio-potasio. ¿Se acuerdan? Entonces, si se reabsorbe sodio, se tiene que eliminar potasio. Muy bien. Luego tenemos la médula suprarrenal. A nivel de la médula suprarrenal tenemos las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Correcto? ¿Cuál es la función de estas hormonas? Es lo mismo que ustedes ya conocen sobre el sistema simpático. ¿Correcto? Tienen un efecto simpático, solamente que un poco más duradero que el sistema simpático mediado por los neurotransmisores que ustedes conocen. ¿Correcto? Estos son hormonas liberadas por la médula suprarrenal de estructura química amina, muy similares a los liberados por los neurotransmisores. ¿Correcto? O sea, por las terminaciones nerviosas, solamente que duran más tiempo y tienen entonces un efecto más duradero. Luego, a nivel del páncreas, tenemos las dos principales células, las beta y las alfa. Las células beta encargadas de secretar insulina y las células alfa encargadas de secretar el glucagón. ¿Correcto? Su función ustedes ya conocen. La insulina, ¿cuál es su función? Favorece el paso de la glucosa hacia el interior de las células. ¿Correcto? Y entonces disminuye la glicemia. Vamos a ver un poco así. Esto es nuestra célula. ¿Correcto? Este es nuestro núcleo. Acá está nuestra mitocondria. Perfecto. Acá está nuestro torrente sanguíneo, vamos a poner así. ¿Correcto? Cuando consumimos los hidratos de carbono, luego se van convirtiendo, como ustedes ya saben, se van degradando y finalmente obtenemos la glucosa, que es absorbido, nuestro monosacárido. ¿Correcto? Es absorbido y empieza a circular por el torrente sanguíneo la glucosa. ¿Correcto? Esta glucosa tiene que ser absorbido por las células, tiene que ingresar dentro de las células. ¿Para qué? Porque cuando ingresa dentro de la célula empieza, ¿correcto? Nuestro proceso, o sea, continúa el proceso de la glucólisis, ¿correcto? Comienza acá en el citosol y termina acá en la mitocondria para generar energía o ATP, ¿correcto? Muy bien. Ustedes saben que la glucosa no puede pasar la membrana, la bicapa de lípidos, ¿correcto? No puede ingresar dentro de la célula sola. Necesita de un transportador que le pueda permitir ingresar, ¿correcto? ¿Y quién es el que va a activar este transportador? Es la insulina. La insulina sería como una llave que va a abrir una puerta, ¿correcto?, dentro de nuestra célula y la glucosa va a ingresar dentro de ella. Eso sería nuestra insulina, una llave que abre una puerta para que la glucosa pueda entrar, ¿correcto? Y si la glucosa entra dentro de la célula, disminuye los niveles de glicemia en sangre, ¿correcto? Y cuando no hay insulina o cuando hay una resistencia, hay un aumento por eso de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no se está más abriendo la llave que permite que la glucosa entre dentro de la célula. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Disminuir los niveles de glicemia en sangre.
¿Cómo? Favoreciendo el ingreso de la glucosa dentro de la célula. ¿Correcto? Muy bien. Y el glucagón, lo contrario, va a producir un aumento de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque promueve la degradación del glucógeno a glucosa a nivel hepático. ¿Correcto? Toda esa glucosa almacenada en forma de glucógeno es liberada nuevamente por el glucagón para aumentar los niveles de glucosa. Perfecto. Detrás de nuestra tiroides tenemos otra glándula que es la paratiroides, muy importante, hormona paratiroides o PTH. ¿Cuál es su función? Controlar las concentraciones de calcio, correcto. Aumentar también su absorción, tanto a nivel intestinal como a nivel renal. Perfecto. Como es una clase de generalidades, algunas cosas les va a parecer nuevo y un poquito cansador, ¿correcto? Pero cada uno de estos va a tener su propia clase, entonces no se preocupen. Tenemos que conocerle nomás primero para poder continuar. Luego tenemos a los testículos. ¿Qué van a producir los testículos? La testosterona. Ya ustedes la conocen, ¿correcto? ¿Cuál es la función de la testosterona? Favorecer el desarrollo del aparato reproductor masculino y sus caracteres, o sea, y los caracteres sexuales del varón, ¿correcto? La función de la testosterona es una hormona esteroidea, ¿correcto? El ovario va a producir los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos van a ser las hormonas que van a estimular el desarrollo del aparato reproductor femenino, ¿correcto? Y todos los caracteres sexuales femeninos. Perfecto, también es una hormona esteroidea. La progesterona, su función es una función es estimular la secreción de leche uterina por las glándulas endometriales, cuando ya ocurre la implantación, ¿correcto? Muy bien. Y favorecer el desarrollo justamente del aparato secretor de la mama, ¿correcto? Cuando están embarazadas, entonces hay un aumento de la progesterona, como vamos a ir viendo, y va a estimular todo esto, ¿correcto? La mujer va a empezar a secretar leche, ¿correcto? Porque se va a estimular mediante la progesterona, ¿correcto? Y se va a desarrollar el aparato secretor de la mama, o sea, las glándulas mamarias van a desarrollarse, van a crecer, ¿correcto? Perfecto. La placenta secreta la HCG o hormona gonadotrópica, coriónica humana, ¿correcto? ¿Cuál es su función? Favorecer el crecimiento glúteo. Y en las primeras, en las primeras semanas de desarrollo, secretar estrógenos y progesterona. ¿Correcto? Luego tenemos la somatotropina humana, también secretada por la placenta. ¿Correcto? Se sabe exactamente su función, pero se cree que participa en el desarrollo del feto. ¿Correcto? También secreta estrógenos y progesterona. ¿Correcto? La placenta. Todo esto vamos a hablar más específicamente cuando hablemos justamente de esta glándula en específica. La placenta como correcto. Luego tenemos al riñón. El riñón secreta la renina. ¿Se acuerdan de la renina? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estamos solamente complementando ya esta parte. Sí, ustedes conocen.
¿Cuál era su función? Aumentar la presión arterial. ¿Se acuerdan? Mediante el aumento de la reabsorción del líquido, aumento de la reabsorción de sodio, ¿correcto? Perfecto. Entonces, el riñón secreta la renina. ¿Cuál es su función? Convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿correcto? El angiotensinógeno, ¿se acuerdan que era secretado por el hígado? Y la renina por el riñón. Convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego, las células endoteliales del pulmón secreta la ECA, enzima convertidora de angiotensina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a realizar un montón de funciones para aumentar la presión arterial. ¿Se acuerdan? También tenemos a la vitamina D, o 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Se acuerdan? También a nivel renal. ¿Cuál es su función? Esto también ustedes ya conocen. Su función es incrementar la reabsorción de calcio, la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Correcto? Un ratito. Muy bien. No tenemos ningún mensaje. Vamos a seguir entonces. Muy bien. Seguimos. El corazón también, como vimos al comienzo, secreta el péptido natriurético auricular. ¿Correcto? ¿Cuál es su función? La función del péptido natriurético auricular, reducir la volemia, reducir la presión arterial. ¿Correcto? Cuando se estiran las paredes del corazón, se secreta el péptido natriurético auricular. ¿Cuál es su función? Disminuir la volemia. ¿Cómo produce eso? ¿Cómo disminuye la volemia? Incrementando la eliminación de sodio. ¿Correcto? Incrementa la eliminación de sodio por los riñones. Y de esta forma ustedes saben que el sodio, un soluto, correcto, que al ser eliminado el sodio, con él le sigue el agua. Entonces se disminuye la volemia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el corazón ya está muy distendido. Al estar muy distendido el corazón, va a liberar este péptido natriurético auricular, que es una hormona que va a actuar sobre los riñones. ¿Para qué? Para que se elimine más agua, más líquido. ¿Para qué? Para que disminuye la sangre que esté llegando al corazón, disminuye la volemia, disminuye el estiramiento cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. También naturaleza péptico, su nombre lo dice, péptido péptico. El estómago va a secretar la gastrina, que ustedes ya conocen muy bien. ¿Cuál es su función? Estimular la secreción de ácido clorhídrico a través de las células parietales. ¿Recuerdan? Células parietales son las células encargadas de secretar ácido clorhídrico. Estas células parietales son estimuladas por la gastrina, una hormona liberada por el estómago. ¿Correcto? Luego tenemos al intestino delgado, que va a secretar la secretina y la colecistocinina, la CCK, que reciencito ya vimos, ¿correcto? La CCK estimula tanto al páncreas como a la vesícula biliar, ¿correcto? ¿Para qué? Para que liberen su contenido rico en bicarbonato, ¿correcto?
La colecistocinina es secretado principalmente cuando el alimento es rico en grasa o es rico en proteína, ¿correcto? ¿Cuál es la función de la CCK? Ya habíamos visto. Contracción de la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que esta bilis bien concentrada que esté en la vesícula biliar sea secretada hacia el duodeno para que se pueda emulsificar las grasas. ¿Se acuerdan? La emulsificación de grasas. Perfecto. Y la liberación de enzimas pancreáticas. Ustedes ya conocen bien. También los adipocitos, el tejido adiposo, secreta una hormona llamada leptina, ¿correcto? ¿Cuál es la función de la leptina? Inhibir el apetito. También tiene una acción en la termogenia, termorregulación, ¿correcto? Muy bien. Esta es nuestra clase de generalidades del sistema endocrino. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No me avisaron nada sobre la forma en que quieran desarrollar la clase el día de hoy. No sé si quieren desarrollar hasta terminar la clase de seguido, hasta las 12, o damos un corte y continuamos de tarde, o solamente damos un descanso corto para tomar agua y seguimos. No negociamos eso y no sé si cómo les queda mejor a ustedes el día de hoy. No sé si Adriani me avisas por mensaje o Marde me avisas por mensaje, ¿cómo hacemos el día de hoy? Adriani. Perfecto, então seguimos à tarde. Eu quero. Perfeito, eu não tenho problema. Hoje à tarde eu tô livre também. Sim, porque o outro é mais complicado ainda. Conteúdo da tarde é mais. Perfeito, vou passar. Conteúdo da tarde é mais. Um pouquinho mais de atenção vai precisar. Mas tampouco não é complicado, não. Se preocupem, não. Então, à tarde terminamos e depois, se der tempo, eu queria corrigir também alguns itens do parcial de vocês que sim, precisam, tem câmbio de resposta. Não se preocupem, não, que não esqueci de vocês, não. Só não troquei porque ainda o exame não tinha acabado. Acabou dia 26, eu acho, me falaram que ia acabar, então não modifiquei até aí. Queria primeiro fazer com vocês, tá bom? Como nossa aula só é dia de hoje, então por isso ainda não modifiquei. Tarde, então vou retocar com vocês e aí depois eu modifico, tá bom?